A continuación, vamos a desarrollar el tema de función lineal. Pero antes de empezar a trabajar con lo que es la función lineal, vamos a brevemente dar algunas nociones de lo que son las funciones. En primer lugar, partimos de una situación significativa. Lo que vemos acá son unas bicicletas que permiten generar energía, producto del ejercicio del pedaleo. Entonces vamos a ver esta situación problemática, situación significativa que le llamamos. Bien, como proyecto de una municipalidad se ha instalado bicicletas estáticas para cargar teléfonos móviles. Por cada hora de pedaleo a mediana velocidad se puede cargar hasta 4 teléfonos. Si bien la carga no es completa, esta resulta muy útil para cuando la batería se está agotando. Ahora le pedimos al estudiante que comente con sus compañeros la situación y luego responda a las siguientes preguntas. ¿Cuántos teléfonos se pueden cargar si se pedalean 5 horas? ¿No? Como sabemos, son 4 teléfonos por una hora, entonces en 5 serían 20, ¿no? Y si se pedalea 7 horas, los estudiantes tienen que responder a estas preguntas. Luego se le pide que formule una expresión en la que pueda calcular la cantidad de teléfonos que se pueden cargar según las horas de pedaleo. En la expresión de la pregunta anterior, ¿cuáles vendrían a ser las variables involucradas? Entonces ellos tienen que empezar a deducir. Se supone que aquí van a haber algunos problemas en cuanto a la formalización, ¿no? Van a cometer errores seguramente al identificar las variables. Entonces aquí el docente tiene que estar atento para poder centrar la discusión y también dar las conclusiones de lo que ellos discutan, ¿no? Al final se le pide que el estudiante complete la siguiente tabla. Y aquí tenemos las variables, horas de pedaleo y teléfonos cargados. Vamos a ver entonces. Esta es una nueva situación problemática en donde se le da al estudiante un esquema de una máquina y se le pide que lo observe atentamente la imagen y después de ello complete la tabla. Entonces el estudiante acá tiene que pues ver, empezar a sacar conclusiones de lo que consiste esta máquina, ¿no? Esta máquina tiene unas entradas, ¿no? Unos insumos que se le denomina X. Luego tiene un proceso. A esa entrada se le va a triplicar, ¿bien? Y luego se le va a añadir una unidad. Ese es el proceso que se le va a hacer a todas las entradas. Y luego va a tener una salida que va a ser la Y. Entonces aquí tenemos lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasará pues cuando en la entrada es -1, por ejemplo? Cuando es -1, el triple sería -3. Y si le sumamos una unidad, sería -2. Lo mismo pasará con 0. Si se le triplica, queda en 0 más 1, una unidad. En el caso de 3 será 10 y en el caso de 40, 121. Todo esto tienen que hacerlo los muchachos. Luego pasamos al momento de la definición. Ya esta es una definición, es la formalización. Entonces acá se le da el siguiente enunciado, ¿no? Una función f de un conjunto A en un conjunto B, entre paréntesis f de A en B, es una relación que asocia a cada elemento X de A un único elemento Y de B. Y se complementa pues con el esquema en donde vemos que A es el conjunto de partida, B es el conjunto de llegada. En el conjunto de partida están las preimágenes y en el conjunto de llegada están las imágenes. Bien, ahora
enfrentamos al estudiante a una nueva situación problemática. Nos dice lo siguiente: Miguel vende automóviles, su sueldo fijo mensual es de $2,200 en este caso, y por cada unidad vendida recibe una comisión de $350. ¿Cuál será el sueldo de Miguel si vende 9 automóviles durante un mes? ¿Cuál es la expresión que modela la situación? Aquí tendríamos que corregir el hecho que Miguel hemos puesto con minúscula, ¿no? A ver, entonces construimos una tabla en la que se va a representar la cantidad de automóviles vendidos y el sueldo de Miguel. Ahí tenemos, ¿no? Entonces, en el primer caso tenemos que si él solamente vende un automóvil, tendrá los 2,200 de su sueldo básico más los 350 que vendría a ser la comisión. Total, 2,550. Luego, si vendiera 2 automóviles, ya esos 350 se van a transformar en 700, lo que me va a quedar 2,900. Y finalmente, si lo multiplicamos por 3 la comisión, ya su sueldo va a subir a 3,250. Entonces nos dice, ¿qué pasaría si vende 9 automóviles? ¿No? Esa es la pregunta. Entonces, ahí los 350 lo tendríamos que multiplicar por 9, lo que me da un sueldo de 5,350. Si representamos con Y el sueldo recibido por Miguel al vender X automóviles, la situación se puede modelar por la expresión Y igual 2,200 más 350 multiplicado por X. Esta es la conclusión a la que debe llegar el estudiante. Y ahora vamos a un momento donde vamos a consolidar, vamos a formalizar el aprendizaje con los estudiantes, porque todo esto lo ha venido haciendo el estudiante. En primer lugar, decimos que una función es una relación entre dos variables X e Y, de manera que a cada valor de X llamado preimagen le corresponde un único valor de Y llamado imagen. También debemos decir que el valor de Y depende del valor de X. Como se da esta situación, se dice que Y es la variable dependiente y X es la variable independiente. La variable Y puede cambiar, inscribirse como f de X. Acá hay que tener cuidado con la escritura. Vamos a ver, porque no puede quedar así. Tendría que, vamos a alargarlo un poquito para que quepa ahí f de X, ¿no? F de X debe escribirse como f de X, donde X es la otra variable y se lee f de X. Ahí está. Por ejemplo, la función y igual 150 más 25x también se puede escribir como f de x igual 150 más 25x. Entonces es muy importante que ustedes le den a conocer esto porque a veces los estudiantes empiezan a preguntarse, ¿y f de x y y? Siempre hay ese problema con los estudiantes. Entonces tenemos que dejarlo muy explícito. Bien, luego nuevamente trabajando con los estudiantes, le pedimos que represente la función f que relaciona los números enteros con su sucesor, ¿no? Por ejemplo, la función que relaciona el 1 con el 2 con el 3 y así sucesivamente. Entonces, en primer lugar, hablemos de la representación mediante tablas, ¿no? Entonces, en la tabla de valores vamos a tener esta situación, ¿no? Menos 2 con menos 1, menos 1 con 0, 0 con 1, 1 con 2. Esa es una forma de representación. Luego tenemos el diagrama sagital. Entonces acá trabajamos con las flechas, con las ságitas, ¿no? Y nuevamente tenemos ahí la representación. Y en el gráfico, bueno, en el gráfico ya es algo más, más formal, ¿no? Entonces se involucra una mayor cantidad de conocimientos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en lo que se refiere a la ubicación de los puntos en el plano cartesiano.
Entonces, esa es la representación gráfica. Ustedes vean que existe todo un proceso en el que lleva a cabo el estudiante, donde en cada momento se va tratando de hacer más formal la situación. Luego tenemos lo siguiente, ¿no? Aquí es una pequeña nota que le tenemos que decir al estudiante, ¿no? Para representar una función en el plano cartesiano, los valores de x se representan sobre el eje horizontal, o llamado también el eje de las abscisas, y los valores de y se representan sobre el eje vertical o de las ordenadas. Finalmente, vamos a lo que es lo más abstracto, lo que es lo más formal, ¿no? La expresión algebraica. Entonces, si x representa un número entero, la expresión x más 1 representa su sucesor. Entonces, tenemos que y es igual a x más 1. Miren, estamos llegando a la abstracción, ¿no? Y a la síntesis de paso. ¿Cuál de las siguientes representaciones corresponde a una función? Aquí entonces es importante que el estudiante, pues, ¿no? Y esto podría ser un trabajo de grupo, ¿no? O entre en pares, working pairs, como dicen los gringos. Entonces vemos que, por ejemplo, hay un punto en relación al menos 1. Por ejemplo, el menos 1 está relacionado con el 2, pero también con el menos 2. Y ustedes saben que solamente se puede tener una imagen, ¿no? La preimagen. Por lo tanto, la primera figura no es una función. Y lo mismo pasa en la segunda, en el diagrama sagital, donde ustedes observan que sí, tenemos el 4 está relacionado con menos 2 y con 2. Por lo tanto, tampoco viene a ser una función. Y finalmente, el tercer gráfico sí cumple con las condiciones de ser una función, ¿no? Pero dense cuenta que también es una función que se cumple en este rango, ¿no? Del 0 al 4. Pasamos a otra situación problemática. Dice, el valor general de las entradas para una obra de teatro es de 45 soles y la capacidad máxima del teatro es para 150 personas. ¿Cuál es el dominio y cuál es el recorrido o rango de la función que modela la cantidad de asistentes y la recaudación de dinero? Bien. Entonces, aquí lo primero que tenemos que ver es la función que modela la situación, que es y igual a 4x, donde la variable independiente x es la cantidad de personas que asisten al teatro y la variable dependiente y es la recaudación del dinero en soles. Como x representa la cantidad de personas, los valores se pueden tomar, van desde el 0, o sea que no vaya ninguno, hasta 150, ¿no? Que cumplan con toda la capacidad máxima del teatro. Y cuando nosotros reemplazamos, vamos a obtener diferentes valores, ¿no? Bien. Ahora vamos a identificar el dominio y el rango. Entonces el dominio va desde el 0 hasta el 150 y el rango va desde el 0 a 6.750, ¿no? En cada caso lo estamos multiplicando por 45. Entonces aquí ya viene la definición, ¿no? Se llama dominio de una función al conjunto de valores que la variable x puede tomar, es decir, al conjunto de las preimágenes. Y se llama recorrido o rango de una función al conjunto de las imágenes y, es decir, todos los valores que resultan al reemplazar los valores del dominio en la función. Ahora pasamos al tema de la función lineal. A ver, pasamos nuevamente, tenemos que empezar por una situación significativa, ¿no? Dice la situación significativa lo siguiente: la profesora de arte le pidió a sus estudiantes que en grupos construyeran obras tridimensionales con materiales reciclados. Un grupo confeccionó figuras con latas de bebida y las puso por distintas partes del colegio, a modo de intervención y como un llamado a seguir la regla de las 3 Rs: reducir, reutilizar
y reciclar. A continuación se muestran las primeras tres figuras. Entonces aquí le estamos dando al estudiante, miren. Y la idea es pues que esta situación se preste a la controversia, se preste para la discusión, ¿no? De cuál es la figura que continúa. Porque si ustedes se dan cuenta, las dos primeras figuras, por ejemplo, tienen, en la última parte tienen 1 y la tercera no, tiene 2. Entonces uno se pregunta, bueno, de repente la tercera está, no, le falta una, ¿no? Deberían haber puesto la que falta. Entonces, de acuerdo a esa discusión, por ejemplo, el profesor tiene que entrar y establecer, ¿no? Y tener en cuenta, sobre todo, que la idea puede ser plausible, ¿no? Porque miren, en el caso de la tercera, por ejemplo, si le ponemos una, habría cierta armonía, ¿no? Todos serían, estarían planteados como triángulos, ¿no? En cambio, la tercera es como una pirámide trunca. Entonces, tendríamos que tener la suficiente formación, pues, para indicarles cómo debería ser la tercera. Si la tercera ha sido con 2, entonces la pregunta es, ¿la cuarta también será con 2 o será con 3? Entonces, todo eso tenemos que dilucidarlo bonito, ¿no? Con los estudiantes. Bien. Luego de esa situación le decimos observa la imagen y luego realiza lo que se te pide. Completa en tu cuaderno la siguiente tabla considerando las figuras que siguen en el patrón, ¿no? A ver, tenemos en el primer caso, en la primera figura tiene 3 latas, la segunda 6, la tercera 9. ¿La cuarta cuánto tendrá que tener? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto tendrá que tener la cuarta? Entonces, acá si ustedes se dan cuenta, si multiplicamos 1 por 3, 3, 2 por 3, 6, 3 por 3, 9, 4 por 3 sería 12, ¿ya? Entonces, ya tendríamos una idea de cómo va a ir la figura. Considerando que x es el número de la figura y f de x la cantidad de latas utilizadas en cada figura, determina la función que modela esta situación. Entonces, ¿cuál vendría a ser el modelo, ¿no? En este caso, ustedes tendrán pues de que va a ser algo parecido a f de x igual a 3x, ¿no? Si se construyen muchas figuras, ¿cuántas latas ocuparía la figura 456? Bueno, ahí tendríamos, si hemos acordado que la figura que sigue es 3x, la función y igual a 3x, entonces ahí tendríamos que multiplicar por 3. ¿Crees que es importante implementar la regla de las 3 R's en tu vida cotidiana? ¿Por qué? Aquí es donde se ve la integración con el área de CIT, ¿no? Bueno, continuamos con otra situación problemática. Se tiene un proyector que puede triplicar el tamaño de las letras de un documento según los requerimientos de los usuarios. Si se decide aumentar 6 veces el tamaño original de las letras de un escrito, ¿cuál debe ser el aumento previo? Entonces aquí tenemos que ver dos situaciones, ¿no? La primera, en cuanto al tamaño original del documento. El tamaño original del documento se relaciona de manera directamente proporcional con el tamaño en la proyección. Por lo tanto, se puede representar esta función que modela la proyección del documento. Entonces, la función que triplica el tamaño de las letras vendría a ser f de x igual a 3x. Por otra parte, vemos la situación del doble del tamaño original de las letras. Esa es la condición que nos da, ¿no? El doble del tamaño original de las letras. Entonces, aquí vendría a ser f de a
Si ustedes se dan cuenta, al descomponer sería 3 por 2, en donde f de a es igual a 2x. Por lo tanto, el tamaño original debe duplicarse para obtener una proyección. O sea, solamente duplicando vamos a tener una proyección en la que el tamaño de las letras sea 6 veces el original. Continuamos ahora con algo que tenemos que ir ya formalizando el pensamiento del estudiante, siempre dándole estas pautas, ¿no? La función lineal f es una función que puede escribirse de la forma f de x igual a m por x con m diferente de 0, donde m es un número real y se llama pendiente. Todas las funciones que se pueden expresar de la forma f de x igual m de x reciben el nombre de funciones lineales, porque su gráfica es una línea recta. Vamos a ver ahora otro aspecto importante que tiene que ver con la pendiente, ¿no? Determina si las funciones f de x igual a 2x y g de x igual a menos x representa un crecimiento o un decrecimiento. También nos preguntan qué punto tienen en común, o sea, en qué punto se intersecan las gráficas de las funciones. Entonces, aquí construimos las tablas para cada una de las funciones, ¿no? Ustedes saben que con tener dos pares de datos es suficiente para poder llevar a cabo la gráfica. Entonces nos dice que para representar una función es conveniente registrar los valores en una tabla e identificar algunos pares ordenados que pertenezcan a la gráfica de la función. Bueno, ustedes deben saber pues que los gráficos se pueden hacer a partir del conocimiento solamente de 2 puntos, pero tenemos que ver que estos puntos de alguna manera pues permitan llevar a cabo el trazado de la recta, ¿no? Ahora graficamos ambas funciones en el plano. Miren, acá tenemos la de la pendiente, la que es menos x, está con rojo y la otra está con verde. Y observamos que ambas se cortan en el punto 0,0. Y esta es una conclusión que tenemos que tratar de encontrar con los estudiantes, ¿no? Al observar la representación gráfica de la función f, es posible notar que los valores de f crecen a medida que los de x aumentan. Entonces, ustedes dense cuenta que aquí, por ejemplo, cuando yo incremento el valor de x, por ejemplo, de 1 a 2, observamos que también acá se incrementa de 2 a 4. ¿Se dan cuenta? Y en el caso de la otra, la g de x, a medida que yo voy disminuyendo, por ejemplo, paso de 4, paso a 2, ustedes dense cuenta que los valores de y van a ir disminuyendo. Cuando yo aumento, miren, si yo aumento de 0 a 1, vemos que el valor que estaba en 0 baja a menos 1. Si lo aumento a 4, baja a menos 4. Entonces, ahí lo que vemos es que hay una función que es decreciente. En el caso de la g de x y en el caso de la f de x es una función creciente. Entonces, nuevamente, vamos a darle esta teoría. Dice, una función lineal f de x igual a m por x con m diferente de 0 corresponde a una recta que pasa por el origen. El gráfico va a depender del dominio o del conjunto considerado para graficarla.
Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta función. El valor m representa la pendiente de la recta, y esto es lo que ustedes se deben dar cuenta aquí, pues, en el gráfico, cuando hacemos este triángulo rectángulo. Nos dice que si m es mayor que 0, la recta es creciente, y si m es menor que 0, la recta es decreciente, como en el caso que habíamos visto en g de x. Si se conocen dos puntos x1, y1 y x2, y2, que pertenecen a la gráfica de la función f, la pendiente m se puede calcular de la siguiente forma. Entonces acá ustedes se darán cuenta cómo nosotros restamos los valores de la ordenada para hallar este segmento azul, y para hallar el segmento rojo restamos los valores de las abscisas, ¿no? Entonces, al llevar a cabo la división de esta diferencia, obtenemos el valor de la pendiente. Acá es muy importante, y esto lo podemos plantear como a los estudiantes, ¿no? ¿Qué pasa si x2 es igual a x1? Entonces, en este caso, la pendiente sería infinita, ¿no? O indeterminada. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Determina si el punto 12,4 pertenece a la gráfica de la función lineal. Acá tenemos la gráfica, ¿no? Y ustedes se darán cuenta que si el estudiante quiere el punto 12,4 no lo va a encontrar, porque va a estar fuera, ¿no? de esta gráfica. Entonces, ustedes dense cuenta que este problema, a pesar de que es intramatemático, de todas maneras captura la motivación del estudiante. Y en esto no hay que ser tan radicales, o sea, no todos los problemas necesariamente tienen que ser extra matemáticos para motivar al estudiante. Entonces, en la solución, nosotros lo que hacemos en primer lugar, ubicamos dos puntos que pertenezcan a la gráfica de la función. En este caso, por ejemplo, ubicamos los puntos 3,1 y 6,2. Ahí está. Luego, a partir de esto, determinamos el valor de m, que como ustedes se darán cuenta, nos da igual a 1/3 el valor de m. Entonces, esta vendría a ser la función f de x igual 1/3 por x. Entonces, en el caso de 12, para f12 tendríamos que multiplicar al 12 por 1/3 y pues sí, efectivamente me da 4. Por lo tanto, es correcto, el punto 12,4 pertenece a la gráfica de f. A ver, siempre haciendo los énfasis, entonces, decimos que para determinar si un par ordenado x, y pertenece a la gráfica de una función, se debe cumplir que f de x es igual a y. Por ejemplo, para verificar que 2,7 pertenece a la gráfica de f de x igual 5x menos 3, se debe comprobar que f de 2 es igual a 7. Entonces ahí ustedes dense cuenta, en f de 2 se cumple que realmente es 7. Pasamos a la función afín. Nuevamente, empezamos con una situación problemática. En las cuentas de agua generalmente se especifica el cargo fijo, los metros cúbicos consumidos y los montos que se van a pagar por agua potable y por servicio de alcantarillado, las cuales dependen de la cantidad de metros cúbicos consumidos. Entonces acá tenemos una parte de un recibo de agua, en donde se puede ver, por ejemplo, que el volumen de agua potable es 21 metros cúbicos, ¿no? Bueno, a partir de esta información se le pide al estudiante que después de analizar la imagen,
complete una tabla que relaciona los metros cúbicos consumidos y el total a pagar. Entonces el estudiante tiene que identificar cuánto se paga por metro cúbico y luego simplemente llenar la tabla. Luego también le vamos a pedir que pueda determinar la función que relaciona el total a pagar y los metros cúbicos consumidos. Finalmente, él debería explicar en qué se diferencia la función que se formuló con respecto a la función lineal. Y ustedes dense cuenta que aquí hay un cargo fijo, o sea, que así no consuma nada de ningún metro cúbico de agua, de todas maneras tiene que pagar. Esto es muy importante, miren, y hay que hacer que se discuta esto, aplicar lo que es la matemática realista, lo que es el tema del pensamiento complejo, ¿no? El pensamiento crítico, para determinar por qué se da esta situación, que además, a pesar de que no se consume ni un metro cúbico de agua, de todas maneras se tiene que pagar un cargo fijo. Entonces, pasamos a una nueva situación donde nos dice lo siguiente: la gráfica de la función f de x igual a m por x más c pasa por los puntos a menos 2,0 y b 0,6. Completa la tabla con los valores de las imágenes f de x y preimágenes x de f. A ver, entonces vamos a ver. Tenemos aquí la tabla. En primer lugar, calculamos la pendiente de la función, que vendría a estar dado, solamente cogemos, observen, cogemos solamente estos dos, el menos 2, el menos 2,0 y el 0,6. Y luego obtenemos la pendiente, que es igual a 3. A continuación, reemplazamos el valor de m en la expresión y calculamos el valor de c a partir de la igualdad f de 0. O sea, cuando es 0, aquí lo que nos da a entender es de que es igual a 6, ¿no? Entonces, el punto 0,6 pertenece a la gráfica de eje. Por lo tanto, el valor de C es 6. Y luego, al reemplazar, vamos a tener que f de x es igual a 3x más 6. Entonces, completando la tabla, ya tenemos esta tabla terminada, ¿no? Con todos los valores a partir de que ya conocemos la fórmula de la función, ¿no? Entonces, acá viene la definición, ¿no? Una función afín es de la forma f de x igual a x, m por x más c, con m y c distintos de 0. La constante m es la pendiente y c el coeficiente de posición, el cual corresponde al valor en el eje y por donde pasa su gráfica. Entonces, pasamos a una nueva situación problemática en la que nos dice lo siguiente. En un experimento, una sustancia que se encuentra a 10 grados centígrados aumenta su temperatura a razón de 3 grados centígrados por minuto. Si F representa la temperatura de la sustancia y T los minutos transcurridos, ¿cuál es el valor de C si se sabe que F de T más 1 es igual a F de T más C? Entonces, en primer lugar, vamos a representar la función que modela la situación. Y tenemos f de t igual a 10 más 3t, de acuerdo a lo que nos plantean ahí. Aumento de temperatura por minuto.
Luego representamos la expresión algebraica f de t más 1. Entonces tendríamos 10 más 3 que multiplica a t más 1. Y al final me queda pues 13 más 3t. Ahora sí calculamos el valor de c. Que me da por resultado 3. Bien, vamos a terminar con esta actividad en la que se nos pide que representemos en forma algebraica la función mostrada en el gráfico. Y acá tenemos el gráfico. Observen que acá tenemos dos puntos, ¿no? El 0, menos 2 y el 1,1, que lo podemos distinguir. Entonces, acá es muy importante que el estudiante esté en esa condición, ¿no? De darse cuenta, de identificar los puntos. Bueno, a partir de esta información que tenemos en el gráfico, vamos a aplicar lo que es nuestra fórmula de la función afín, ¿no? Es f de x igual mx más c. Vemos que la gráfica corta en el punto 0, menos 2, por lo tanto el valor de c va a ser menos 2 y la función va a quedar de esta manera. Pero también tenemos que existe el punto 1,1. Por lo tanto, en el caso de f de 1 que es igual a 1, vamos a sustituir para encontrar el valor de m. El valor de m es igual a 3. Por lo tanto, la representación algebraica de la función es f de x igual a 3x menos 2. Por último, hacerle énfasis al estudiante en este aspecto, ¿no? De que la función afín m de x más c con m y c distintos de 0 se puede representar como la función lineal g de x igual a mx más c trasladada c unidades hacia arriba o hacia abajo, según corresponda. Como ustedes se darán cuenta aquí, estas dos funciones, tanto la f de x como la g de x, son paralelas, ¿no? Lo que pasa es que se ha trasladado en c unidades, en este caso en 2. Muy bien.